Saludos amigos y compañeros. Hoy, 23 de agosto del 2016, recordamos 85 años del discurso programa de Haya de la Torre, que justamente lo dio en la majestuosa Plaza de Hacho, este 23 de agosto de 1931. Era la primera vez que los ciudadanos asistían a esta Plaza de Hacho pagando para poder escuchar a un político, a un candidato en este caso, como era Haya de la Torre. Y era la primera vez que un partido político presentaba ante la ciudadanía su plan de gobierno, su plan máximo y su plan mínimo. En esta obra de Nicanor Mujica Álvarez Calderón está precisamente la carátula de ese programa mínimo o plan de acción inmediata que se presentó ese 23 de agosto de 1931. Y creo que es importante recordar estas propuestas significativas del aprismo en ese tiempo, que eran pues adelantadas para su época. No hay que olvidar que en esos tiempos, que en esos años, los derechos laborales, los derechos de la mujer, los derechos de la ciudadanía en general, los derechos del joven, estaban bastante disminuidos. Y el aprismo presentó este plan mínimo de gobierno en 14 secciones, bastante bien estructuradas y además esbozadas en 190 propuestas. Yo quisiera el día de hoy repasar un poquito las más importantes, las que creo que son aquellas que han sido significativas a lo largo de la historia de nuestro país y que ha hecho que el aprismo sea el abanderado de todas estas propuestas. Y por ese motivo, especialmente, este partido fue perseguido, fue execrado, fue vilipendiado, muchísimos de sus militantes fueron exiliados, ingresados a las cárceles, en la clandestinidad. No hay que olvidar que contra nosotros nació el artículo 53 de la Constitución de 1933, precisamente a mérito de este artículo, Haya de la Torre y su partido fue perseguido excesivamente en este país. Y por eso el día de hoy quisiera yo un poquito dar cuenta de aquellos aspectos que son fundamentales en este plan de gobierno, en este programa mínimo del aprismo que por primera vez se presentó precisamente en 1931 en un Congreso Nacional, porque no fue una decisión que venía de arriba hacia abajo, sino más bien de abajo hacia arriba. Y eso fue entregada precisamente a Haya de la Torre. Un tema fundamental, obviamente, fue la estructura económica, político y social del Estado. Y el aprismo, como muchos saben, planteó entonces el famoso Congreso Económico Nacional, que iba a ser la conjunción del capital, del trabajo, del Estado, ¿no es cierto?, para poder ahí estudiar los problemas que aquejaban al país y darle una solución. Era, digamos, una especie de un congreso que aglutinaba, que cohesionaba a todas estas fuerzas que eran las que precisamente ponían en movimiento la economía del país. El otro tema fundamental, obviamente, tiene que ver con la regionalización que ya en ese tiempo planteó el aprismo, recuérdenlo, 1931. Y ahí decía, por ejemplo, el plan de gobierno: daremos autonomía administrativa y económica a las regiones en que se divide el país. Por la descentralización administrativa, cada uno de los poderes regionales organizados funcionalmente asumirá las facultades administrativas que actualmente ejerce el Ejecutivo en los asuntos que atañen exclusivamente a la circunscripción que representan. Vale decir, iba a ser el inicio precisamente de la descentralización económica, política y social de nuestro país, que demoró tanto y que hasta el día de hoy todavía demora en su ejecución, como todos nosotros sabemos. El otro tema central, obviamente, era ese clamor, ese pedido y además esa bandera que Haya de la Torre levantó siempre desde un inicio, digamos, desde la reforma universitaria en 1918, cuando precisamente presidió esas enormes manifestaciones para levantar en alto las banderas de la reforma universitaria.
Y ahí precisamente en este plan mínimo se establece la educación gratuita. Y entonces decía esta propuesta de nuestro partido: declararemos el derecho de todo individuo a ser educado gratuitamente por el Estado hasta el límite que marquen sus capacidades. Y creo que hoy viene a colación decir: no solamente necesitamos educación gratuita para nuestra juventud, sino que necesitamos educación gratuita con calidad, educación pública con calidad, que es lo que obviamente estoy seguro por lo cual muchísimos jóvenes de nuestro movimiento están luchando. El otro tema central tiene que ver con el seguro social, que en ese tiempo no existía, que en ese tiempo no había posibilidad que los trabajadores pudieran atenderse en los centros médicos, y ahí se planteó precisamente la necesidad y dijo: organizaremos el seguro social para amparar a todo ciudadano que vive de su esfuerzo personal contra las vicisitudes que le impidan cumplir sus fines individuales y de familia, y haremos gratuito el seguro para quienes solo perciben salario o sueldo mínimo. Creo que esto es fundamental e importante recordarlo siempre. Otro tema que es central y que obviamente está en estos momentos, inclusive en palpitante actualidad, tiene que ver el tema de la mujer. Como ustedes saben, la mujer no tenía absolutamente casi ningún derecho. Y en ese tiempo, en el Plan Mínimo de 1931, se plantea la reivindicación de la mujer. Y dice: reconoceremos los derechos políticos a la mujer y su facultad para desempeñar todos los cargos públicos obtenibles por elección o nombramiento. No hay que olvidar que la mujer recién llegó a tener voto ciudadano en 1956. Otro tema que creo que es importante tiene que ver con la separación que el partido, que el aprismo planteó en ese tiempo del Estado con la Iglesia, y esbozó precisamente en este plan mínimo lo siguiente: separaremos la Iglesia del Estado y garantizaremos la neutralidad del Estado en materia religiosa. Creo que es un aspecto bastante importante que hay que recordar siempre, y que en ese tiempo obviamente era una total y absoluta revolución en el país. Otro tema que tiene que ver especialmente con la juventud es que el aprismo planteó desde ese tiempo la ciudadanía a los 18 años. Y decía nuestro plan de gobierno en ese tiempo: fijaremos para la adquisición de la ciudadanía la edad de 18 años. Mantendremos la conquista popular del voto secreto. Creo que es fundamental recordarlo siempre esto, porque esa juventud tiene que recordar siempre que el aprismo luchó por sus derechos, por su educación gratuita, por su ciudadanía a los 18 años, un tema que nunca hay que olvidar. Y otro aspecto que tiene que ver con ese esbozo que hizo Haya de la Torre desde 1924, la integración política y económica de la América Latina, se refugiaba también en el plan de gobierno del aprismo en 1931, en nuestro plan mínimo, y decía lo siguiente: la ciudadanía latinoamericana. Defenderemos la ciudadanía peruana, declarando que ésta no se pierde por naturalización en el extranjero, y propugnaremos la ciudadanía latinoamericana, cosa que los apristas creo que hoy lamentablemente hemos olvidado. Hemos dejado de ser el partido de la integración, hemos dejado de ser el partido de la mancomunión, hemos dejado de ser los abanderados de ese mandato que recibimos de Haya de la Torre en 1924. Y creo que estamos a tiempo para que nuestro movimiento, para que nuestro partido, recuperando este enunciado de 1931, levante otra vez las banderas de la integración, que Haya de la Torre lo mantuvo siempre presente a lo largo de toda su vida. Otro tema que tiene que ver ya con el manejo del Estado es cómo, por ejemplo, los funcionarios, ¿no es cierto?, y está en el plan de gobierno, debían ser nombrados o designados por concurso público. Y decía entonces: consideraremos en los concursos para proveer cargos públicos el tiempo de servicio prestados en el ramo administrativo, cuya plaza se trate de proveer como factor para ser apreciado junto con los demás que las leyes
determinen. Había también un aspecto que es central en nuestro plan de gobierno de 1931, y era que aquellos que asumían función pública tenían que hacer una declaración jurada de sus bienes al entrar y al salir, ¿no es cierto?, del cargo que habían ocupado. Y en eso creo que el aprismo es un adelantado en todas estas reformas que se han hecho para cuidar la salud, para cuidar la probidad de los funcionarios en el Estado. Y justamente decía ese acápite: estableceremos como requisito previo para el desempeño de un cargo público obtenido por elección o nombramiento la declaración y constatación por escritura pública del monto exacto y detallado de los bienes que posee el nombrado o elegido, declaraciones que se renovarán al cesar en el cargo o ser promovido a otro, y se publicarán en el órgano oficial del Estado. Y al mismo tiempo, más adelante, este plan mínimo del aprismo establecía una sanción para los corruptos, es decir, para aquellos que delinquían, para aquellos que se apropiaban de los bienes del Estado. Y decía en uno de sus acápites: dictaremos leyes especiales que garanticen sanción severa, rápida y eficaz para los que delincan en el desempeño de un cargo público. Creo que esto es fundamental, que es tan actual, que es tan necesario, pero que el aprismo en 1931 lo planteó en su plan mínimo, que precisamente fue presentado por Haya de la Torre el 23 de agosto de 1931. Obviamente, podemos seguir desarrollando más temas, pero creo que hemos tocado aquellos que son los más sensibles, los más importantes, y quizás agregar algún otro que tiene que ver fundamentalmente con los trabajadores, que es precisamente que estableceremos la efectividad de la jornada máxima de 8 horas para todos los ramos de la actividad humana. No hay que olvidar que Haya de la Torre fue el que lideró la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo en 1919, y que él fue el que, junto a los trabajadores textiles, fundó la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú. Gracias a esa lucha, gracias a esa jornada, se establecieron las 8 horas de trabajo en el Perú, que parece que el día de hoy, en este siglo, en estos tiempos, ha ido desapareciendo paulatinamente, porque ahora hay inclusive trabajadores de las tiendas comerciales, de los grifos, que no solamente trabajan 8 horas, sino hasta 12 horas con sueldos bastante miserables. Creo que este plan de gobierno, este plan mínimo que se presentó en 1931, retoma una actualidad bastante importante, y es fundamental su lectura, su estudio, su análisis, para darnos cuenta que el aprismo fue el adelantado en todos estos temas, y que obviamente hoy todavía seguimos luchando por conquistar muchos de ellos. Gloria pues a nuestros mártires que entregaron sus vidas. Gloria a Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue el abanderado de todas estas luchas. Gloria a todos nuestros líderes, a nuestros mártires, a nuestros héroes que hoy lo acompañan en la gloria. ¡Viva el APRA!